espero que essa pequena história pueda ensinar-nos muitas coisas. E chamamos a história Um Encontro de Pedro e Juan. Pedro y Juan están en el centro educativo. Es una historia verídica que hace algunos años que pasó, pero todavía es muy actual, por lo menos para mi sentir. Hace algunas semanas que están entrenando para el campeonato interescolar. Están en el campo y Juan, visiblemente enojado, golpea a Pedro con el codo. Pedro se cae, se lastima y se empieza a llorar. El día anterior, Juan había mostrado dificultad para leer un texto y Pedro hizo un punto de desprecio. Juan se sentía humillado y esa amargura todavía estaba en él. Pedro, después del golpe, es llevado a la oficina y el educador trata de consolarlo. En un momento llama a Juan y le pide para que ayude a poner el hielo en el ojo de Pedro. Con el choque entre la herida y el hielo, Pedro llora más fuerte otra vez. Así, Juan, al ver su oponente de la cancha, con esta expresión de dolor, también comienza a llorar. Esa escena demora unos minutos. A seguir, todos se acalman. Juan sale de la sala y el educador empieza a hablar o a dialogar con Pedro. Y hace la pregunta: ¿qué crees que le debe pasar a Juan en respuesta a lo que hizo? Una pregunta muy sencilla. Pedro no tenía dudas. Juan debería ser excluido de la liga de fútbol. No podría más participar del campeonato. Pero, piensa conmigo, Pedro, dice el educador, ¿cómo va a mejorar tu dolor si excluimos Juan del fútbol? ¿Qué una cosa tiene que ver con la otra? Y Pedro entendió que la respuesta que él quería, de hecho, no tenía relación con su dolor y con su ojo. Así, él pidió un tempito. Unos 15 minutos más tarde, vuelve a la oficina diciendo que ya sabía lo que él quería. Le va a pedir a Juan que le escriba una carta a su mamá. Pero, pregunta el educador, ¿para qué? Sabes, si yo llego a mi casa con ese ojo esa noche, mi mamá va a pensar que me metí en problemas y ella va a pegarme. Así se hizo. El educador llamó a Juan en la sala y Pedro le comunicó la solicitud. Los dos se sentaron en un rincón de la oficina y el educador escuchó cuando Juan preguntó: ¿cómo se llama tu mamá? Y la respuesta de Pedro fue: Julia. Pero poco después de la primera frase escrita, Juan le pide a Pedro que él escribiera porque tenía muchas dificultades. Así se fue. Juan dictó y Pedro le escribió la carta a su madre. Con esta acción conjunta, el dolor del golpe y la humillación del día anterior fueron sanados. Al final del día, un viernes, Pedro y Juan fueron pacíficamente a sus hogares. Pero el lunes, el día siguiente de clase, la señora Julia, mamá de Pedro, se presentó en el centro educativo. ¿Qué será que iba a hacer allá? Quería saber quién era Juan. Además, quería agradecer la hermosa carta, porque nunca había recibido cartas y estaba muy feliz cuando Pedro le dio
el sobre viernes por la tarde. Assim, essa pequena história pode ensinar-nos muitas coisas sobre castigo, educação ou talvez uma resposta melhor para a educação, que poderia ser uma resposta mais bem reflexiva e restaurativa. Assim, apontei algumas afirmações. A humilhação de um dia, el outro dia se convierte em violência. Isso é porque Juan todavia estava se sentindo humilhado. Quando não tratamos a ira, a vergonha, o desprezo e a humilhação, seguramente vão reaparecer em forma de violência. Isso pode tomar um dia, como nesse caso, mas pode tomar 10 dias, 5 anos, o que seja, talvez uma vida toda. Pero, em algum momento, essa humilhação, vergonha, se manifestará em violência. 2. A pergunta para nós que estamos na educação é, ou uma pergunta importante para mim é, realmente queremos que o mundo, nosso país, nossa cidade, nossa escola, nossa família, queremos de veras que sejam menos violentos? Queremos isso? E se a resposta é sim, cada um de nós necessitamos entender que um mal não se paga com outro mal. Um golpe de codo não se paga com a exclusão do campeonato, porque é outra vez uma resposta humilhante. E em algum outro momento, essa resposta humilhante vai convertir-se em outra violência. Portanto, 3. Temos que aprender a dar respostas, obviamente, não violentas. E isso requer reflexão. Temos que passar da resposta de um acto violento, a resposta é contra a violência ou a resposta é não violência. E isso requer reflexão. Temos que fazer perguntas a aqueles que han ofendido e a quienes han sido ofendidos, como a pergunta a Pedro. Hacer perguntas a la víctima y al ofensor. Hoy hablamos de buenas preguntas. Buenas preguntas não podem simplesmente ser respondidas com sim ou não. Sempre quando a resposta fácil é sim ou não fora uma pergunta reflexiva. Poderia ter sido uma pergunta indagativa, uma pergunta de investigação, pero não uma pergunta que leva a outra pessoa a reflexionar. Assim, para nós, as boas perguntas são, por exemplo, perguntas abertas. Como, por exemplo, ¿qué sucedió? ¿Cómo usted se via afectada por esta situación, por ejemplo? Además de usted, ¿quién más ha sido afectado? ¿O cómo se siente ahora al respecto de este hecho, de este golpe, por ejemplo? ¿Qué piensa sobre la situación? ¿Qué piensa sobre lo que pasó? ¿Qué quiere pedir? ¿Qué quiere o puede usted ofrecer? Así, hay una lógica que las preguntas van al pasado, llegan al presente y qué quieres usted pedir o qué puedes ofrecer es mirando un futuro
que puede sanar este hecho del pasado. Por lo general, pensamos que el trabajo de un educador, de padres o maestros, es guiar, mandar, aconsejar, pues nosotras supuestamente sabemos lo que es mejor. Pero a menudo no tenemos idea de lo que es lo mejor para el otro. ¿Quién sería capaz de imaginar que Juan, un poco más grande, más fuerte, podría ser tocado por el dolor de Pedro cuando le pone el hielo en el ojo? ¿Quién de nosotros había pensado que la respuesta al dolor de Pedro, por tanto, su real necesidad, sería una carta para su mamá, escrita por el ofensor, Juan? ¿Quién había pensado que Juan sería capaz de pedir ayuda a Pedro para escribir la carta, en la que él podría explicar lo que había sucedido? Todos cometemos errores a lo largo de nuestras vidas, innumerables equívocos. Aprendemos con los errores si somos capaces de los reconocer y de nos arrepentimos. Pero para eso, otra vez, necesitamos aprender. Y el arte de vivir es aprender a reparar nuestros errores. Y reparar errores no es igual a castigar el otro. Eso, en primer lugar, pide un ambiente seguro, en lo cual puedo expresarme sin ser juzgado. Y eso, en los últimos años, yo he aprendido que es una cosa de suma importancia. Abrir un espacio seguro para que las personas, para que nadie se siente juzgado. Un ambiente capaz de acoger lo que somos y lo que hacemos, no importa lo que fue. Assim podemos abrir espaço para lo que é justo, ou assim podemos juntos construir respostas justas. E a justiça que restaura permite criar um ambiente escolar e familiar que cultive el reconocer falhas, porque hacen parte de nuestra vida, de nuestro cotidiano, y permiten asumir responsabilidad por esos equívocos, por esas limitaciones, por esas fallas. Educar para la paz nos enseña a responder con el responsabilizarse, mientras acompañamos alumnos e hijos. Responsabilizar-se, verbo reflexivo, que acontece adentro. La responsabilidad tiene que ver con respuestas a mis acciones. Si educamos para submisión a través del castigo, los estudiantes, alumnos, los hijos se someten, sí, pueden obedecer, pero lo hagan por miedo. Si educamos para la responsabilidad y para respuestas diversas, tenemos que aprender a hacer preguntas. Así podemos ofrecer una pedagogía de la pregunta que puede favorecer el reconocimiento de las propias acciones, la autorresponsabilidad, la reparación de daños, la restauración de lazos familiares, pero también lazos comunitarios, lazos de amistad. Puede ofrecer una reintegración social como la historia sencilla, pero hasta la más se conectó con este hecho de una forma muy, muy positiva, muy afirmando la vida, afirmando la gratitud.
enfoques e intervenciones que pueden remediar las injusticias, las violencias, porque escuchan la necesidad de cada uno. Y hizo un poco el percurso, o esa historieta para mí, me regala, y quería regalar a ustedes esa sencillez si aprendemos a hacer buenas preguntas y no nosotros responder a hechos que no son nuestros. Enquanto educadores, não é para responder, é para reconectar as pessoas quando passou algo que não é tão bueno para as relações. Nossa invitação é oferecer, repito, perguntas para a reconexão. E como hacemos isso? Isso, Diana, que é experta na escola, vai a contar-lhes, porque eu não sou diretamente, mi día a día no es exactamente en la escuela, pero Diana sí, así hemos combinado que yo iba a hacer esa presentación a partir de esa historita y Diana pasa los puntos de la escuela. Gracias por escuchar. Nelly, muchísimas gracias. Creo que has puesto el tono. Voy a activarle el audio a Diana y quiero saludar a Abraham, que ya está acá. Entonces también te voy a activar un minutico el audio, Abraham, para que nos puedas saludar. Hola. Hola, hola. Gracias, Nelly. Diana. Sí. Voy a... ¿Me escuchan? Estoy teniendo un poquitico de problemas en este instante con la conexión. Ahí te escucho bien. Entonces, cuando quieras, ya puedes abrir el PowerPoint. Ok, perfecto. Quería antes de abrir el PowerPoint simplemente saludar a Abraham, que ya se conectó, y que nos regales un saludito a Abraham como para conocerte y para saber que tu conexión está bien. Ya tienes el micrófono abierto. ¿Te refieres a mí o a alguien más? Ay, disculpe, ¿se está escuchando entrecortado? Ahora se escucha bien. Ah, ok. No, decías que Abraham, podías abrir el micrófono, que ya llegaste, como para saber que tu conexión está bien, y le damos paso a Diana y después vamos contigo. Bueno, te voy a dar paso, Diana, entonces regálame un segundo, yo comparto mi pantalla. Van a ver un poco de los controles aquí. Entonces, vamos a ver si la puedo poner en modo presentación. ¿Allí ven bien? Estoy separando cada uno para la familia. ¿Se ve? No, está muy mal el internet. Ahí se ve, ahí está. Bueno, mi nombre es Diana y trabajo ya hace muchos años para los misioneros de la Consolata, ¿no? Los misioneros de la Consolata tienen una plataforma para compartir prácticas restaurativas y ética del cuidado
a las políticas sociales en general, ¿no? Por eso es que está allí Intergentes, que es esta plataforma de Consolata Argentina. Así que bueno, muy buenas tardes a todos. Ya puedes pasar la próxima. ¿Las vas pasando vos? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. No, no pasó, es que estoy con... Regálenme un segundo, voy a cambiar. Sí, se escucha perfecto. Ah, muy bien. Listo. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, se escucha muy bien. Ay, bueno, es que me cambié de red, estaba teniendo un poquito de problemas con la red. Entonces, ¿me muevo a la 3? Ahí está. Sí, puedes pasar, yo te voy diciendo y ya puedes pasar a la próxima, sí. Ahí está. Ok, perfecto. Bueno, cuando muchas veces hemos visto que los gobiernos y diferentes iniciativas dicen, bueno, vamos a poner en nuestros códigos de convivencia prácticas restaurativas, vemos que es adecuado, vemos que genera paz, vemos que se reconstruye el tejido social. Muchas veces ocurre que es como que se quiere implantar una práctica en una ética que no está preparada en todo su cuerpo, su alma, su corazón, su estructura, para acoger una práctica restaurativa. Entonces a mí me gusta decir que una práctica restaurativa debe acogerse en una ética diferente, como nos decía Nelly, una ética diferente que no cree que el castigo sea el único medio para generar justicia o orden social, ¿no? Entonces, en muchas investigaciones que nosotros hemos hecho en muchos países de Latinoamérica y también en países de Argentina, podemos compartir que una práctica restaurativa se da en organizaciones escolares que tienen visibilizados bloques muy definidos dentro de la práctica escolar. Son escuelas donde interesa el estilo de relaciones que genera la comunidad escolar. Son organizaciones educativas donde son importantes las prácticas de enseñanza-aprendizaje y son organizaciones donde se visibiliza e importa la participación de los actores escolares en la escuela, ¿no? Por lo tanto, una escuela que hace prácticas restaurativas es una escuela inmersa en una ética del cuidado, en donde hay como unos mínimos, esos diálogos que nos dice Nelly, esas preguntas, esas reflexiones, esas prácticas necesitan un sustrato mínimo de entendimiento para ir profundizando en calidad y hasta alcanzar grados superlativos de calidad en lo que a prácticas restaurativas se refiere, ¿no? Entonces podríamos decir que el estilo de las relaciones interpersonales dentro de la comunidad escolar necesita una intención afectiva. Ahí en ese modelo pedagógico hay como unas notas en donde los actores han dicho, ¿qué entiendo por intención afectiva?
una buena actitud, en contraposición a una actitud hosca, relaciones fluidas, procesos de integración. Entonces, de una intención afectiva se necesita para acoger esta práctica restaurativa, para ir profundizando la ética del cuidado y llegar a actores escolares con capacidad afectiva, que implica actores escolares capaces de generar lazos de amistad, contención y comprensión, apertura al otro, a lo distinto. Desde la perspectiva de la práctica de enseñanza-aprendizaje, hay una calidad mínima que requiere actos educativos correctos, con un buen control de trabajo, con buenos niveles de logro, con buenas prácticas. Pero el acto educativo, desde el aspecto técnico, ya lo hemos visto, queda corto. Hay que profundizar en esta ética, más en un sentido durkheimiano del acto educativo, para conseguir actos pedagógicos. Un acto pedagógico que apunta a la mejora personal, apunta a la ayuda, a la atención, a la preocupación, ¿no? Todos estos pensamientos y sentimientos que el educador que nos relata Nelly va suscitando en el conflicto que ocurrió entre Pedro y Juan. Hay valores trascendentes, hay valores que te hacen pensar más allá de vos, más allá de tu dolor, más allá del campeonato de fútbol, más allá del dolor en el ojo por el golpe, ¿no? Valores trascendentes. Y también un tercer pilar de visibilización de lo que es una organización escolar en la ética del cuidado, que es la ética que aloja la práctica restaurativa, que tiene que ver con un piso mínimo donde se conozcan las necesidades de todos los actores escolares. No la necesidad del ministerio, no la necesidad del director, no la necesidad del profesor solamente, no la necesidad del padre, no la de los alumnos. Todos los actores escolares tienen necesidades. Hay una visibilización de necesidades que implica democratización de las demandas. Los actores sienten necesidades, las subjetivan y inicia una democratización de eso que se le pide a la escuela. Como paso previo, profundizando la ética del cuidado, encontramos una organización educativa corresponsable. Conclusión de este pequeño bloquecito. Una práctica restaurativa no es un taller, no es un fascículo, no es una revista, es un proceso que hay que empezar a iniciar, a caminar en una nueva ética, en una ética que siente que a un acto violento no le corresponde otro acto violento, sino que tenemos soluciones pacíficas para el dolor. Gracias, puedes pasar a la próxima. Entonces, de esa manera, es importante este proceso de que la práctica restaurativa considera ese conflicto, conflictus, golpe, oposición, como algo que ocurre en la vida y es fundamental y es la oportunidad para la transformación y el crecimiento. Porque el codazo en el fútbol de Juan a Pedro es la oportunidad para que Juan y que Pedro aprendan un conjunto de cosas, que lo van a aprender de una manera muy diferente a que si nosotros vamos a establecer una clase para hablar sobre las buenas prácticas deportivas, ¿no? Esto implica que esto es un proceso, como dijo Nelly, no es instantáneo y lleva un tiempo. Y toda la organización educativa debe tener el tiempo, debe comprender que debe tener el tiempo para generar esta práctica de enseñanza-aprendizaje. Pasamos a la próxima. Y entonces, y esto por allí puede ser lo más difícil de la práctica restaurativa.
requiere que todos nosotros, como escuela y como educador, nos deconstruyamos, nos hagamos humildes, volvamos a ser niños, porque tiene que ayudar a revisar nuestro pensamiento. Porque la práctica restaurativa te impulsa a tu mejora personal, porque no te erige en juez, ¿no? Sino contemplar. A veces Nelly nos decía, confronte, frente a frente, ojos a ojo, con dos niños que están teniendo un conflicto. Me mejoro como educador, estimulo el aprendizaje social y creo mejores relaciones. Puedes pasar a la próxima. Porque cuando Juan y Pedro se enojan, ¿no? Uno por el codazo, antes porque había hecho un gesto displicente, Pedro porque Juan no estaba leyendo bien, esa persona excluida, tanto porque tiene el ojo roto o porque su compañero se rió de que no estaba leyendo bien, una persona excluida, una persona en conflicto, se siente excluida de empatía, de consideración, de atención, de respeto, y el conjunto de sentimientos hace justamente que una persona se desconecte. La práctica restaurativa ataca directamente a la desconexión, porque esa persona se siente amenazada. Puedes pasar a la próxima. Entonces, una persona que está amenazada, y nosotros, en vez de ayudar a la conexión, llamamos a Pedro o llamamos a Juan y le decimos, Juan, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué? Primero le vamos a preguntar, ¿por qué? No. ¿Por qué le pegaste a Pedro? ¿No? Lo que va a ocurrir es que Juan se va a desconectar cada vez más porque le va a dar mucha rabia porque Pedro primero se había reído de él. Es una cadena de incomprensiones, una cadena de no sentirse comprendido y es una cadena de desconectar cada vez más a las personas. Las respuestas punitivas no son útiles. Podemos pasar a la próxima. Entonces, ¿qué estamos compartiendo hoy todos juntos aquí? Parece que hay una clave y que es que la solución la construyan los que están en el conflicto, ¿no? Como nos dijo Nelly. Puedes pasar a la próxima. Entonces, si nosotros estamos en la escuela pensando en soy duro, de pronto pongo una regla y se acabaron los codazos en el fútbol, soy punitivo y hago un reglamento y digo, el que pega codazo queda fuera del campeonato. Estoy haciendo un reglamento punitivo. O también puedo estar en la otra postura, en una postura permisiva. Bueno, son chicos, se enojan, no importa si hay uno que otro golpe. Por allí esa es lo difícil de comprender la práctica restaurativa cuando nos paramos en este on-off, nos paramos en este blanco-negro. Tenemos otra solución, tenemos otra perspectiva y podemos pasar a la próxima. Y entonces la perspectiva sería, pasamos también a la próxima también. La perspectiva sería reemplazar ese on-off de punitivo-permitivo, ¿no? Permisivo, a reemplazarla por dos variables positivas, diferentes al on-off. Por un lado, el apoyo como capacidad de animar, nutrir, ¿no es cierto? Esas preguntas, ese coacheo permanente de este educador que nos habla Nelly, que le va preguntando a Juan, que le va preguntando a Pedro, que deja que Juan y Pedro dialoguen un poquito, el apoyo, la capacidad de animar y de nutrir. Y la otra variable, que es el control, que es lo que nosotros como escuela, ¿no es cierto?, permanentemente
estamos aplicando límites, ¿no? El control como aplicación de límites, el control que permite un orden que te permite avanzar. Podemos pasar al próximo. Y entonces aquí, en este cuadrito que con Nelly muchas veces reflexionamos si sirve o no sirve compartirlo, creo, Nelly, que has renunciado definitivamente a compartirlo. A mí me sirve mucho este cuadrito, porque ubica estas dos variables, ¿no? El apoyo y el control para señalar situaciones. Si ese educador que estaba presente cuando Juan y Pedro se peleaban no hace nada, no apoya, no nutre y no controla, es un educador que está siendo negligente, tiene una práctica negligente. Ahora, si ese educador va y le dice a Juan, bueno, a Pedro, bueno, Pedro, tranquilo, Juan te lo hizo sin querer, Juan es bueno, está siendo permisivo, nutre, acompaña, comprende exageradamente, ¿no es cierto? Pero el hecho es que el codazo existió, está siendo permisivo. Puede pasar que haya un reglamento que dice que está prohibida absolutamente la violencia física, como lo primero que se le ocurrió a Pedro. Entonces, listo, Juan está fuera de la liga de fútbol. Estamos en una práctica punitiva. Qué desafiante que es la práctica restaurativa, que es esa cuarta ventana. No, la práctica restaurativa requiere un alto nivel de acciones de nutrir y de apoyar, y un alto nivel de el acuerdo de límites para la paz. Podemos pasar al próximo. Entonces, la práctica restaurativa nos interpela y nos ayuda a pensar cómo son nuestros recreos, cómo son nuestras aulas, cómo son nuestros espacios, etc. Podemos pasar. La práctica restaurativa tiene características, ¿no? Aquí están como las más importantes. Es participativa. Participan todos los que están involucrados en el conflicto. Es responsiva, eso es que ve lo puntual. Juan le pegó un codazo a Pedro, y cuando nos situamos a ver eso, no decimos, traiga el legajo de Pedro, a ver qué ha hecho Pedro durante toda su vida, traiga el legajo de Juan para ver cómo es Juan. No, estamos viendo la situación, lo puntual, el hecho, analizamos el hecho que está ocurriendo en ese momento, tiene una característica situacional. Es integrativa, porque participan todos y ninguno es excluido como resultado de esa práctica. Eso es, Juan sigue en la liga de fútbol. No. Es responsable, cada uno asume su parte. Nelly nos lo dijo clarísimo. Si educamos para responsabilizarnos, estamos haciendo una escuela de paz. Es empoderadora, porque la práctica restaurativa hace que las personas puedan solucionar sus conflictos con un horizonte de mínima intervención de los servicios sociales o de las prácticas de justicia formal. Las personas son capaces, ¿no? Y es asertiva, porque es congruente, es fraterna, es amable, hasta en su lenguaje. Podemos pasar a la próxima. Y pasamos a la próxima también. Entonces, cuando ocurre un conflicto, ¿no es cierto? Un choque de oposición de objetivos, un conflicto en sentido amplio, porque el conflicto en la escuela no solo es que Juan y Pedro se han golpeado, ¿no es cierto? No solo es un conflicto de relación interpersonal. Si hay un joven, un niño que no aprende, para nosotros es un conflicto, ¿no es cierto? Entonces,
Cuando están chocando los intereses y no se va en un objetivo común y bueno para todos, estamos teniendo un conflicto. Cada vez que ocurre un conflicto, hay muchas necesidades. Nelly nos dice, hay que preguntar para conocer las necesidades. Aquí hay una, entender cómo ocurrió la situación, expresar los sentimientos, sentir que las personas fueron entendidas. Cada uno necesita contar la versión de su historia, parafrasear, escuchar y reformular lo que no se entiende, reconocer los daños, que el otro entienda el impacto de su comportamiento, ¿no? Pedro dice, voy a llegar a casa y la voy a pasar mal porque van a creer que yo estuve peleando o yo estuve en algo que no tenía que estar, ¿no? Muchas son las necesidades que aparecen ante un conflicto. Podemos pasar a la siguiente. Y entonces, de esas necesidades surge que debemos, para la práctica restaurativa, lograr resguardar esta clave de oro que son las 3R, ¿no? Que el ofensor se responsabilice, que realmente estamos haciendo un proceso de paz, que se repare el daño de las víctimas, daño físico, emocional, institucional, político, espiritual, y que tanto víctima como victimario puedan volver a la comunidad donde se gestó el conflicto a vivir en paz. Lógicamente, la intersección de las 3 dimensiones nos dará un proceso totalmente restaurativo, ¿no? Muchas veces, cuando se inicia en esta práctica, nos van saliendo parcialmente restaurativos. Podemos pasar a la próxima. El punto es cómo se consolida una práctica restaurativa en la escuela. ¿Cómo se consolida? Bueno, 3 modos, habrá muchas, ¿no? La primera es la conversión a la paz, pero técnicamente vamos a poner 3 puntos. Capacitación. No se puede iniciar un proceso restaurativo en una organización escolar si no se capacita, se resignifican y se reven los conceptos, porque estamos hablando de otra ética. Y eso no se siente, hay que estudiarlo. ¿Cómo es? Hay que comprenderlo. La práctica diaria y algo, como les decía, que es muy necesario y es que una nueva ética lleva otra documentación. Si nosotros queremos injertar una práctica educativa en una escuela que no cambia la documentación, que no cambia la estructura, que no cambian los dispositivos de disciplinamiento, no va a salir. Será un barniz restaurativo que termina más por echar a perder el concepto de práctica restaurativa que ayudar. Entonces, la documentación escolar, doy un ejemplito. Podemos pasar a la próxima. Entonces, bueno, si en la escuela ocurren conflictos, la documentación escolar no podrá ser la de siempre, habrá que reformularla. Bueno, aquí, por ejemplo, hay un informe de convivencia. Un informe de convivencia de una práctica restaurativa, no el formulario que vende la escuela en la librería, no, es un formulario, es un documento que registra el proceso restaurativo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, este informe tiene una observación, ¿no? Para anotar el contexto, cuándo se dio, por qué, libre. Tiene, por ejemplo, una narrativa del ofendido. ¿Qué dice el ofendido? Tiene una narrativa del ofensor. Esto que es tan sencillo, cuando aparece este tipo de documentación en la escuela y un profesor dice, este alumno me ha faltado el respeto, exijo, quiero tal sanción. Entonces, se anota el relato del profesor. Bueno, vamos a llamar al joven para que explique, no, que explique qué, me faltó el respeto. Es un proceso de deconstrucción, porque hasta nos cuesta que el ofensor
tenga un relato, porque en la otra ética de la justicia no hay relato posible, me faltó el respeto, es la única perspectiva de la realidad, y yo exijo que ese joven no esté en el aula, por ejemplo. Avanzamos a la próxima. Una segunda parte de este informe de convivencia, ¿no es cierto?, tiene las responsabilidades. Vamos a ir acordando y dialogando qué responsabilidades tiene la víctima, qué responsabilidades tiene el victimario, sobre todo las del victimario, ¿no? Pero allí puede salir esto de Juan, pero lo que pasó, que Pedro no se haga el santo, porque Pedro se rió de mí cuando yo leí mal y nadie le hizo nada. Eso aparece allí. Esa rabia no procesada. Aparece también allí, ¿no es cierto?, un reconocimiento de los daños causados. Y aparece también un acuerdo de reparación y un acuerdo de restitución de víctima y victimario al lugar donde se produjo el conflicto. Podemos pasar también. Y finalmente, este informe de convivencia tiene una reflexión para el adulto cuidador. Bueno, a ver, ¿qué actividades de apoyo y nutrir tuve? ¿Cómo lo he controlado? ¿Dónde pienso que en ese cuadrante estoy? ¿Cómo pienso que fue mi práctica? ¿Ven? Es un informe de convivencia que responde al proceso restaurativo que estamos haciendo. Si nosotros queremos prácticas restaurativas sin modificar los sistemas de información, los sistemas de comunicación, los sistemas de gestión del objeto, los sistemas de recursos humanos, los sistemas de inmersión, sin modificar los sistemas, será un barniz. Le llamaremos práctica restaurativa, pero es incompleto, ¿no? Pasamos a la próxima. Entonces, con capacitación, con documentación escolar y con la práctica diaria. Yo brevemente voy a citar unos dispositivos. Son dispositivos porque producen, reproducen y transforman cultura punitiva en cultura restaurativa. Son dispositivos. Para la exposición y para poder compartirlos está sistematizado. Pero al final les pongo un caso de cómo se resuelve, ¿no? Todo esto que el profesor hace con Juan, hace con Pedro, es un conjunto de prácticas integradas, ¿no? Al final voy a compartir un caso con un conjunto de prácticas integradas. Pero aquí las voy a nombrar por separado para la mejor comprensión de prácticas restaurativas. Podemos pasar. Nosotros esas prácticas restaurativas, vale la pena, podemos pasar a la próxima. Vale la pena señalar que viene desde práctica diaria, cosas que son absolutamente informales, que hablan de la intención afectiva de los educadores, y entonces esas prácticas que ocurren a nivel subjetivo se trasladan a lo intersubjetivo. Y cuando se trasladan a lo intersubjetivo, esas prácticas negociadas, consensuadas y significadas se transforman en cultura política restaurativa. Y es allí cuando se formalizan y los actores escolares van teniendo capacidad afectiva. El proceso es subjetivo, se transforma en intersubjetivo y luego se hace cultura restaurativa porque se institucionaliza. Muchas veces en los procesos políticos, en el proceso de la política social, como que instituimos una práctica restaurativa, formalizamos primero. Ahora el código de disciplina es así. Bueno, a veces es lo más rápido, pero no debemos perder de vista que la práctica se transforma en cultura política restaurativa cuando ocurre lo intersubjetivo antes. Podemos pasar a la próxima.
Entonces, debo mencionar que estas prácticas restaurativas se apoyan en una ética del cuidado que viene del universo femenino. Porque en el universo femenino, que es la que está en la esfera privada, o estuvo históricamente en la esfera privada, primero atiende la contingencia, atiende el dolor, sana, soluciona el problema y después piensa de quién es la culpa o a quién le correspondería, ¿no? Entonces, comento esta frase tan bonita de Gilligan, que dicen que las mujeres tienen un razonamiento moral diferente que debe ser escuchado e incorporado en el relato de la historia de los seres humanos, ¿no? A diferencia de una justicia kantiana del deber que primero hace el ordenamiento estructural exterior. Pasamos a la próxima. La práctica restaurativa tiene que apuntar 3 cosas sobre el cuidado, 3 cosas de la ética del cuidado. La ética del cuidado tiene muchos, ¿no es cierto?, muchas dimensiones. La práctica restaurativa se asienta en 3 dimensiones de la ética del cuidado. Por un lado, el cuidado como condición de posibilidad de la existencia. Existimos porque somos un cuerpo social. En consecuencia, la conexión es fundamental. Pasamos a la próxima. Un dispositivo que logra conexión es el círculo restaurativo. Nelly es la maestra. Uno puede estar años escuchándola, ¿no? Todo es un tema aparte. Un círculo restaurativo, este círculo, estos diálogos que le permiten a las personas conocerse, construir relaciones, abordar los problemas y elaborar planes de acción, de restauración y de paz. Entonces, la práctica restaurativa se apoya en la ética del cuidado, punto 1, logrando conexión. Pasamos a la próxima. La práctica restaurativa requiere el trabajo sobre la metafísica de la alteridad. Necesitamos trabajar mucho en el otro, en la otroriedad. ¿Quién es el otro? La despersonalización es la semilla de la violencia. En este caso, una práctica restaurativa que trabaja muy bien la metafísica de la alteridad son los multi-archipremiados Escuelas de Perdón y Reconciliación en Colombia, liderado por la Fundación para la Reconciliación. Podemos pasar el... ¿No? ¿Por qué? Porque estos talleres de perdón y reconciliación permiten significar, problematizar los conceptos en torno a justicia, a víctima, a victimario en los contextos escolares. Permite entrenar habilidades socioemocionales, entrenarlas, y cuando ocurren los conflictos escolares, ya hay un sustrato de negociación y de comprensión sobre el tema. Estoy diciendo entonces que la práctica restaurativa requiere, desde la ética del cuidado, atender la conexión. Segundo, atender la otroriedad. Y podemos pasar. Tercero, allí vemos el taller de perdón y reconciliación, ¿no? Los acuerdos de convivencia, sobre qué valores vamos a trabajar la convivencia. Podemos pasar. Y el tercer punto es la tecnología del yo como posibilidad de autotransformación. La práctica restaurativa requiere que la escuela trabaje en el despertar, en el suscitar la capacidad de la autotransformación. Pedro, no, el profesor no le dijo, mirá, no seas malo con Juan. No, el profesor suscitó en Pedro una respuesta restaurativa. Pedro es capaz de autotransformarse. Y allí un dispositivo, podemos pasar a la próxima, un dispositivo de entrenamiento para generar esa autotransformación son dispositivos que le llamamos de significación cognitivo-socioemocional. Son dispositivos que trabajan primero
en la comprensión, la estimulación cognitiva del valor de lo que estamos hablando. Insisto, la práctica restaurativa requiere de valores que hay que comprenderlos, porque no es lo común. Nosotros estamos enfermos de reactividad, no es lo que vemos. Entonces, bueno, estimulación cognitiva del valor que queremos compartir. Un anclaje emocional, un insight, un darse cuenta, como segundo paso. Y como tercer paso, un compromiso con la nueva conducta adquirida, personal y comunitaria. Solamente estoy compartiendo allí que un programa de este estilo, durante un año, con una frecuencia por mes, se logra en una escuela común que no dispone de otro recurso, simplemente toma 1 hora semanal. Para trabajar se logra disminuciones del 50% de las actitudes asociales. Eso es la apatía y la ansiedad. 37% de las actitudes antisociales, agresividad y dominancia. Es muy bello. Prácticas restaurativas se asientan en la ética del cuidado. Y en la escuela debemos trabajar esas 3 cosas. Yo doy 3 ejemplos de dispositivos. Todos los que están escuchando podrán emplear y crear millones, pero tienen que trabajar la conexión, tienen que trabajar la autoridad y tienen que trabajar la capacidad de autotransformación. Podemos pasar a la próxima. Entonces aquí hay un caso escolar que se resuelve con todos esos dispositivos que hemos visto. No con uno, sino con todos, ¿no? Y entonces, en ese caso, es un caso que nos pasa frecuentemente, que sería un caso de robo o hurto escolar, ¿no? Hay allí, entonces, una definición de lo que es robo o hurto escolar, ¿no es cierto? El apoderamiento de un pequeño objeto, sin consentimiento del dueño. Y entonces, bueno, ¿cómo se resuelve un hurto escolar desde la perspectiva de la práctica restaurativa? Bueno, por un lado hay un reconocimiento del ofensor, nos ponemos de acuerdo, hay un reconocimiento del ofensor. Bueno, los ofensores en los hurtos escolares, hay algunos que tienen comportamientos tempranos, que empiezan a esa conducta antes de los 13 años, hay otros ver si el comportamiento es tardío, si es después de los 13 años. Después hay otro caso que son situaciones grupales, donde ya hay una estructura que se dedica a robar dentro de la escuela, ¿no? Que hay un reducidor, un comprador, ¿no? Entonces, primero hay una identificación, el ofensor no es, esto es de Deleuze, no es la lluvia, no son gotas homogéneas. No, hay una singularidad en la gota de lluvia. Entonces el ofensor no es el niño que roba, ¿no? Que hurta, no, vemos, pasa esto, o sea, hay una clasificación. Después hay una perspectiva de lo que implica institucionalmente, bueno, ¿cómo vamos a animar y nutrir esta situación? Bueno, hay un dispositivo, allí hay un dispositivo, un dispositivo de significación social y emocional que se llama pensar. Y bueno, y hemos visto y hemos medido que da resultado ver la dicotomía entre libertad y voluntad, ver el tema de los pensamientos, ¿no es cierto? Todo o nada, los pensamientos personalizados. Vemos que es importante deconstruir el lenguaje que le hace no reconocer que hurta, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un dispositivo, ¿sí? Interrumpa, está súper interesante, pero te voy a pedir que, te voy a regalar 10 minuticos más para darle paso a Abraham y que alcancemos a atender las preguntas. Menos, esta es la última. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, entonces, este es el animar, nutrir, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo ir deconstruyendo todo esto que va generando el robo o el hurto? Y finalmente hay un dispositivo de control. Y el dispositivo de control son diferentes círculos, estos círculos de diálogo que nos ha hablado Nelly, ¿no?
según el ofensor, los diferentes tipos de círculos, con los pares, con la comunidad, con la familia. Y vamos entonces así a la última. No, a la que sigue, que es la última. Eso. Entonces, acá termina. Entonces, estas prácticas restaurativas que se apoyan, insisto, hay que apoyarlas en una ética diferente en la escuela, son prácticas que abren camino de paz. Y la práctica debe contener más o menos estos miembros en esta suma. Como dice Nelly, hemos visto que es fundamental encontrar ambientes seguros que generen seguridad en sí mismos, sociabilidad y sentido de la vida. Es fundamental que la práctica restaurativa genere responsabilización, restauración y reinserción de víctima y victimario a la comunidad. Y que todas las prácticas conlleven a disminuir la rabia, el rencor, la retaliación, el sentido de venganza, ¿no? Cierro con las palabras de Nelly, de manera tal que un codo no se soluciona con otro codo, un codo no se soluciona con la exclusión, sino que un codo se soluciona con un acto de mucha paz. Gracias. Diana, muchísimas gracias. Mucha gente ha preguntado por la presentación, entonces pues yo te voy a comprometer aquí para que nos regales la presentación. Esa misma presentación la corto porque verán que tiene muchas cosas, la corto para que quede adecuada a lo que hablé y la dejo y la entrego hoy mismo. Muchísimas gracias, Diana. Muy, muy interesante, excelente presentación. Abraham, ya puedes abrir tu micrófono. Perfecto. Y ya te vemos bien, te escuchamos bien. Que desgraciadamente ha sido muy interesante lo que salió de Ana Rosa. El tema es muy candente y especialmente porque abre caminos para la paz. Entonces, pero yo voy a tener que irme desgraciadamente porque tengo otra estamos bombardeados de esto. Zoom, que ya me tienen, bueno, pero en fin, cariños a todos y nos vemos. Gracias por la invitación. Ay, no te vas a poder quedar. Muchísimas gracias, Abraham, por acompañarnos. Al contrario, gracias, pero no voy a poder quedar. No. Porque tengo otro Zoom desde Colombia. Ya. Cariños. Ok. Bueno, que estés muy bien. Muy todos y todas. Bueno, entonces les parece que hacemos una rondita de preguntas. Podemos hacer una rondita de preguntas que yo recoja y aprovechamos que tenemos tiempito y quizás abrimos un par de micrófonos. No sé, bueno, yo tengo aquí las preguntas recogidas, no las había clasificado porque estaba esperando las preguntas que le hicieran a Abraham. Ha habido una discusión bien interesante en el chat que yo creo que sería chévere arrancar por ahí, y es como el punto álgido de los manuales de convivencia y los observadores, ¿no? Y que tiene también que ver con otra pregunta que hacía alguien, que es, ¿cuáles, digamos, en esta tipificación de las faltas, cuáles entrarían es decir, en cuáles de estas faltas, de estos tipos de faltas que se establecen de acuerdo a la ley, aplica la justicia restaurativa, ¿no? Entonces, voy a abrir a ambas el micrófono como para que ustedes tranquilamente se repartan las respuestas.
Diana, ya puedes abrir. Y Nelly también ya puedes abrir tu micrófono. Sí, como estos casos para los cuales pareciera no aplicar la justicia restaurativa. Esta había otra pregunta también sobre el caso de que hay violencia, ¿no? Perdón. Que cuando hay violencia, ¿aplica o no la justicia restaurativa? Creo que todas están un poco conectadas. No sé, Diana, si quieres arrancar. Nelly, te voy a abrir el micrófono para que tú también puedas apretar. Una pregunta, ¿sería posible sacar, parar y compartir la tela? Eso, gracias. Bien, bueno, gracias. Allí Nelly, ¿escuchaste la pregunta, Nelly? Sobre los manuales y los observadores. Eso es contigo, porque eso es un asunto muy, muy específico, ¿no? ¿Qué será, no sé, en el contexto de Colombia, qué será el tema de los manuales y los observadores? Si a lo mejor se puede ¿Alguna persona? explicitar un poquito más la pregunta. Ok, le voy a dar la palabra. Creo que Gloria. Gloria, eras tú, creo, quien estaba. Como para que alguien explique en detalle también el tema de los tipos de falta. Sí, Gloria. Ay, no. Ay, vuelve a levantar la mano que te... Espera. Ya, Olga está levantando la mano. Listo, Olga, ya puedes abrir tu micrófono. Hola a Gloria y a todos los que nos están oyendo, muchísimas gracias. Para hacer más explícito y tal vez que ustedes nos puedan facilitar su respuesta. En Colombia, en todos los establecimientos educativos, tanto los oficiales como los privados, existe un documento que surgió por allá en el año 94 como una oportunidad para que los establecimientos educativos llegaran a acuerdos sobre las interacciones que hay entre los estudiantes, las familias y los educadores. Inicialmente el manual de convivencia era una herramienta para promover la participación de los actores de la comunidad educativa, las familias, los estudiantes y los educadores. Y alrededor del manual llegar como a esos acuerdos de comunidad, cómo queremos ser identificados, cuáles son los acuerdos para convivir, la toma de decisiones. Ese era el objetivo del manual. Pero cuando surgen dificultades en la escuela, como en todos los ámbitos y las comunidades, el manual pierde un poco la esencia de ser ese espacio para la concertación de acuerdos de convivencia, de toma de decisiones, y termina volviéndose un documento que, y con el perdón de muchos actores que están aquí en Colombia, termina siendo un espacio punitivo para sancionar, para además, sí, castigar, si se quiere, de alguna manera, actuaciones que a veces a los adultos no nos parecen que deben ser, y llegar como a acuerdos más punitivos, no acuerdos, a decisiones más punitivas. Ese es el manual de convivencia. Y hoy en Colombia, bueno, desde el 2013, estamos intentando que el manual recobre su razón de ser para que sea un espacio para la participación, para la toma de decisiones conjuntas, y que de hecho se ha promovido mucho más por los estudiantes y las familias y los educadores, pero más por los estudiantes, y de hecho una oportunidad para la justicia restaurativa, para que dejemos de pensar que el manual es un código, un compendio de leyes, sino que ayude mucho a la toma de decisiones en un marco de convivencia y de derechos. ¿En qué situaciones aplica esa justicia restaurativa? Entonces, claro, ahora es la comprendo pregunta. la pregunta. Ajá. En Argentina también, lógicamente, ha habido y hay iniciativas en ese sentido, ¿no es cierto? Que las personas puedan construir sus normas de convivencia, sus significaciones. El tema
como lo compartí, es que si hay una sociedad punitiva, yo utilicé el término enferma de reactividad, ¿no? Y si tiene que redactar sus propios principios de convivencia, claro, no garantiza que va a resultar también de alto humanismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la democratización de las necesidades de las personas no solamente tiene que ver con la visibilización, con escuchar qué sienten, qué desean, qué quieren, sino también va de la mano de suscitar otros ideales, de suscitar a través de procesos de enseñanza-aprendizaje también otras perspectivas. Nosotros hicimos una experiencia para ilustrar esto que estoy diciendo, que si se le da a determinar con qué código quieren vivir, no necesariamente va a resultar un código restaurativo. Lo más probable por allí es que se ponga bastante punitivo. La misma pregunta hicimos a niños de primero, segundo, tercer grado, cuarto, quinto, sexto y al secundario. ¿Qué hacemos con el robo o el hurto de los útiles escolares, ¿no? Cuando hay alguien que se apodera de un útil. Los más chiquitos, primero, segundo, tercer grado, dijeron, si las cosas se pierden, es porque nosotros no la tenemos bien identificada. Los útiles tienen que tener un nombre. No, fíjense, responsabilización. Yo voy a poner el nombre, que es mío, para que si otro lo encuentra, sepa que es mío. Primer razonamiento. Segundo razonamiento. Si alguien se apodera de algo, es porque no lo tiene. Y lo más probable es que todos tengamos algo que no usemos. Entonces, ¿por qué no tenemos en el aula una cajita donde todo el mundo pone allí lo que tiene duplicado? Y el que lo necesita va y lo saca. Restaurativo 100%. Los más grandecitos, ¿no es cierto? 11, 12 años. 11, 12 años. No. Respuesta. Creemos que nadie tiene que estar en el grado cuando es el recreo. La puerta tiene que estar cerrada para que nadie entre. Y nadie puede disfrutar del recreo dentro del aula, porque roba. Ya se puso más duro. ¿Qué contestaron los alumnos del nivel secundario, del nivel medio? Un guardia, hay que determinar, elegir democráticamente un guardia por recreo, que se ponga en la puerta y vigile qué ocurre en el interior del aula y en el exterior, ¿no? Y en el exterior. Bueno, un guardia. O sea, aparte de eso, el guardia. ¿Qué dijeron los papás? Cámaras. Cámaras punitivas por todos lados para controlar, calculo que el director es el que va a tener que controlar esas cámaras, seguro, ¿no? Para controlar qué ocurre, y el que roba, expulsado. Entonces, ¿qué pasa si cada una de esas comunidades le damos a definir su reglamento de convivencia? Los más chiquitos tendrán un reglamento de convivencia restaurativo. Los otros menos, y el reglamento hecho por los padres, no sé si va a sobrevivir algún alumno, ¿no? Con esto quiero decir que no solamente las prácticas restaurativas deben garantizar la democratización de las necesidades,
sino que debe haber un proceso de formación para suscitar pensamientos y aprendizajes que los tuvimos, pero que los hemos ido perdiendo. Pienso. Muchas gracias, Diana. Bueno, voy a agarrar otro grupito de preguntas. Nelly tenía algo que... Perfecto, perfecto. Claro. Listo, ya puedes abrir tu micrófono. Sí, porque ya quiero... Ya, ok, ¿me escuchan? ¿Ya? Sí. Quiero ya agregar, porque había otra pregunta, porque es fundamental, lo que es fundamental, lo que es un fundamento de esa visión de educación es, primero, necesitamos escuchar adentro como maestros, papás. Sí, voy a repetir la pregunta de mi ponencia. ¿Queremos realmente ser menos violentas? Esa es para mí la pregunta. Somos hartas de la violencia. Y así, como que normalmente, isso é... Eu estou trabalhando em um projeto nesse momento com crímenes. Há uma pergunta sobre crímenes, com crímenes pesados. Estamos trabalhando com 22 juízes em 10 províncias do Brasil. E a maioria, e 40 técnicos empleados dos tribunais, assim que temos um grupo de 60 a 65 pessoas a lo largo de um ano, que temos a oportunidade de ir como que com gotitas e gotitas restaurativas cambiando sua prática. Pero é muito interessante, porque a grande maioria desses juízes se acertam da possibilidade da justiça restaurativa por uma crise muito profunda, crise em seu ser, porque já não aguentam mais juzgar o outro a partir de um ponto como se eles e elas não fossem tão humanos quanto esses. E isso para nós, para todos nós outros, temos que, para mim, a pergunta crucial é: estou disposto a aceitar minha violência primeiro? Estou disposta a, portanto, reconhecer e decidir que pouco a pouco vou aprender a responder com menos violência. Não é uma decisão de uma vez, é um processo, sim, como aqui no chat aparece, é um processo, sim, e nas escolas, para convertir-se em uma escola restaurativa, por lo menos 3 anos de processos. 3 anos de acompanhamento forte, porque é um cambio de mentalidade. Pero hoje, quando estávamos na Argentina, Diana, não havia tão claro como lo tenho agora. É muito uma decisão assim, ética, política, social, do educador, da direção escolar. Não estamos hartas da violência porque já aprendemos, já sabemos que ela em algum momento vai revertir-se em uma nova violência. Portanto, essa crise, e muitas vezes é crise existencial. E isso é a possibilidade de cambiar, ou pelo menos de generar uma insatisfação tão grande que nos ponemos a caminho para buscar algo que satisfaz melhor o que queremos. Isso, para mim, hoje é o ponto de partida. E é possível, sim, com crímenes, é possível. Agora que estou nos tribunais, assim, sim, estamos acompanhando processos em crimes e crimes graves. Graves significa que não são crimes pequenos, que têm respostas de 4 ou mais anos de cárcere, de condena. Assim, pode ser de 4 a 30 anos. Mas sim, é possível trabalhar isso com boas perguntas, com ausência de julgamento, com um ambiente seguro que permite
accesar, que permite esa introspección. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero es absolutamente posible. Gracias. Eu estou muito convencida da justiça restaurativa, assim, pone mucha fuerza. Nelly, gracias. Jordi, te voy a abrir el micrófono para, si quieres complementar un poquito con respecto a este tema más normativo. Quería complementar en el tema de la ley para el caso de Colombia. La ley de convivencia escolar, la ley 1620, establece en el protocolo, ya aquí en el chat les voy a dejar la infografía para los profes que la quieran descargar, el link con la infografía donde están los protocolos, y en el protocolo específicamente para el protocolo 1 y el protocolo 2, es decir, para la atención de las situaciones tipo 1 y tipo 2, se establece todo el tema de la pedagogía restaurativa, para que lo tengan en cuenta los profes en Colombia. Mil gracias, Jordi. Muy, muy pertinente. Quizás también podemos publicar esa infografía en la plataforma, de tal manera que la puedan acceder junto con este material que va a quedar de la charla. Bueno, hay preguntas asociadas más a cómo podemos identificar qué es exactamente lo que debe restaurarse. Quiero dejarles esa pregunta y agregar otra que ha sido recurrente, que tiene que ver con cómo hacemos para trasladar esta lógica de la restauración al contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Al contexto de aislamiento y distancia social. Entonces voy a abrirles también un audio. Nelly, vamos con la de cómo reconocemos que se debe restaurar. Sí, restaurarse. Mira, primero es otra vez, ¿quién hizo la pregunta? Lo puse en ¿cómo es posible restaurar? Pero no, se hizo la pregunta en la forma restaurativa, restaurarse. Así que restaurarse otra vez viene de la conciencia que algo en mí está roto, algo en mí está enfermo, algo en mí clama para para poder integrar, ¿sí? Y eso es un gran ejercicio, y en los últimos años yo soy misionera religiosa católica, hermana de una congregación misionera. Yo soy natural de Luxemburgo, del centro de Europa, y afortunadamente tengamos la práctica por la mañana de meditar. Y hoy mucha gente que está metido en prácticas restaurativas viene a ese punto de sentir la necesidad de algún ejercicio de interiorización, meditación, y algunos dicen, no, meditación es del ámbito religioso, así lo ponemos centramiento. Pero puede llamarlo como quiere, pero normalmente es el ejercicio de volver realmente a mi eje, a centrar mi eje y a volver. Y eso sí lo tengo experimentado muy, muy, muy despacito, infortunadamente, no es rápido, pero que con la meditación logramos accesar cada vez más lo que es lo más humano en nosotros. Y eso es el proceso de restauración, de tornarse enteros, porque somos quebrados. Y poco a poco nos quedamos uno, y cuanto más yo soy una conmigo, poco a poco voy a extender esa unidad creciente con lo demás y con todo lo que vive. Así, un buen ejercicio es respiración, meditación, introspección, algunos minutos por día, algunas veces por día. Ya en poco tiempo creo que uno va
percibir un cambio, porque voy a escuchar mejor mis propias necesidades y, por supuesto, las necesidades de los otros. Así que es un camino largo, pero absolutamente posible, y vamos a pacificarnos con esto, sí, y para que seamos unos. Eso es para mí una restauración cada vez más. Lo que es como la computadora que pasa el desfragmentador. Necesitamos a cada rato pasar el desfragmentador, que nos torna cada vez más uno. Yo tenía ahí algo que agregar. También desde cuando se produce el conflicto, ¿no?, en el ámbito escolar, por ejemplo, el informe de convivencia tiene esto, el reconocimiento de los daños causados, ¿no? Como solamente las personas pueden decir en qué han sido afectadas. Eso no lo puede decir el maestro, el profesor, le afectó en esto, le afectó en esto, le afectó en esto, sino que es un relato personal de cuál ha sido el daño, ¿no? Entonces, primero por eso, por ejemplo, en la escuela, en el informe de convivencia hay reconocimiento de las ofensas, ¿no? En política, cada vez que ha habido en un país, después de un proceso donde ha habido delitos de lesa humanidad, también se hace ese reconocimiento de víctima. La casa de la víctima en Perú, ¿no es cierto? Todo el que se sienta víctima venga y hable. Y viene un guerrillero de Sendero Luminoso y viene el general también, ¿no? ¿No es cierto? Primero, en Argentina, nunca más, hay como un compendio de quién se sintió víctima, ¿no? Entonces, el relato de la victimización es un relato personal. Cada uno tiene derecho a sentirse víctima de algo. Y después viene el discernimiento, ¿no? Después viene el discernimiento. Ok, muchas gracias. Yo quería complementar con un comentario que hicieron en el chat, de hecho, sobre la importancia de trabajar al mismo tiempo que se trabaja con todo este esquema de justicia restaurativa en la educación socioemocional. Digamos, como que la gente pueda aprender a decir de manera más asertiva, a entender mejor sus emociones, ¿no? O sea, como la importancia de ir apoyándose también en un desarrollo, digamos, socioemocional de estudiantes, de profes, etcétera. Hubo varios comentarios y pues inquietudes relacionadas con la dificultad de establecer estas lógicas cuando los mismos docentes, digamos, manejan una lógica punitiva incluso entre ellos, ¿no? O sea, como esto también está acompañado a todo un proceso de transformación, que era un comentario que salía en el chat. Tengo otras preguntas que me parece que son claves, las voy a plantear así en grupito como para que ustedes se las repartan. Hay una que tiene que ver con la evaluación, o sea, como con esos elementos tan tradicionales de la educación, cómo se pueden afectar desde un enfoque restaurativo, como la evaluación, por ejemplo, académica. Hubo un comentario que nos decía, se ha hablado mucho desde el heterocuidado y cómo hacemos para que este enfoque también fortalezca, digamos, el autocuidado. Y cómo podemos abordar la justicia restaurativa en contextos indígenas o donde hay creencias religiosas diversas o muy fuertes, ¿no? Y la última tiene que ver con qué pasa es decir, esto requiere como todo un escenario como extracurricular muy amplio, o así entendí yo la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para abrir un espacio para que estos diálogos se puedan generar, ¿no? En el marco de jornadas intensas de trabajo, etcétera. Y hubo una última final que yo recogí, que creo que Nelly podría ayudarnos, que alguien pedía, por favor, si podías profundizar un poco en el tema de círculos restaurativos. De pronto, brevemente. Entonces, bueno, qué pena tantas preguntas, pero es un poco como para que puedan de pronto conectarlas.
círculos tiene que empezar Nelly. Yo aprendí todo, muchos de los que están aquí somos discípulos de Nelly. No me atrevería a hablar de círculos restaurativos estando Nelly. Bueno, primero quiero rescatar una pregunta sobre prácticas artísticas. Sí, muy, muy, muy importante. Todo que nos lleva a nosotros mismos, la autorrestauración, así como la restauración del ambiente y el arte, música, poesía, muy, 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 muy importante. Además, son formas de expresión, porque às vezes, por ejemplo, jóvenes no logran expresarse con palabras, pero de repente te ponen una poesía que uno se queda, wow, ou te ponem um dibujo para expressar-se, que é fantástico. Assim, sim, a sencillez do arte poderia ser uma porta de entrada muito, muito importante para a restauração. Mas também quero, antes de entrar para as práticas, para os círculos, quero todavía dizer que los pueblos indígenas, así como acá en Brasil, las comunidades quilombolas, que son las comunidades afro-brasileños, o ahora como se dice, los africanos en Brasil, todas las comunidades tienen una forma de tratar sus cosas, así como tratar sus rituales y tratar sus conflictos. Aunque talvez superficialmente, né, com uma primeira mirada, parece muito distinto, mas não creio, porque todas as comunidades necessitam autopreservar-se e para isso necessitam se restaurar e restaurar as relações. Assim, isso é todavia um campo para nossas culturas latino-americanas muito pouco explorado, creio eu. Apesar de que a justiça restaurativa, assim como la temos hoje, há 30, 40 anos, vem do pueblo maori em Nova Zelândia. Assim que creio que todavia é um tema pendente para nós que trabalhamos com justiça restaurativa, volver nossa atenção para as primeiras comunidades aqui de América Latina. E me penaliza e penitencia que não lo hemos hecho todavía. E agora, sobre os círculos. Nós agora trabalhamos com 3 metodologias diversas, completas. Há uma prática mais informal, mas há uma prática formalizada, que é o Círculo de Construção de Paz de Kay Pranes, que é a conferência familiar, e estive em Bélgica ano passado e me quedei muito admirado como se forma em ampla escala em famílias ou em serviços sociais, principalmente para famílias que têm dificuldades sociais, financeiras. Como o círculo, como a conferência familiar é um método muito poderoso para conectar a própria família com suas coisas e empoderá-la ou permitir que, com a ajuda do serviço social da municipalidade ou às vezes com associações de vizinhança, que essa família pode outra vez empoderar-se e retomar o rumbo de sua vida. Às vezes com uma pequena ajuda mais permanente, sim, pero como que um exercício de reconectar as famílias entre si. E isso pode ser a partir do poder estabelecido, que é a municipalidade, o serviço social, pero pode ser extraoficial, a dizer, que pode ser comunidades religiosas ou vizinhança, ou clube de futebol, que identifica que aí um ninho que tem seus problemas e que alguém que está formado, e normalmente essa formação só dura 3 dias. 3 dias já teríamos
y herramientas suficientes para ofrecer esa posibilidad. Y el otro modelo es el círculo víctima-ofensor. Eso ya parte de un punto de choque, como Pedro y Juan, había una víctima, había un ofensor, pero antes había un ofensor y una otra víctima. Así que es mapear un poquito qué relaciones son, qué complicaciones hay en esas relaciones. Y así, cuando uno se acerca y por fin, lo que estamos aprendiendo ahora, o aprendiendo no, intentando poner en práctica, es cada vez más involucrar más la dimensión de la injusticia estructural, que es un gran tema para todos nuestros pueblos aquí del sur, de América del Sur. Así que en este momento, con este proyecto en los tribunales de Brasil, estamos tensionando para que los y las facilitadores de prácticas restaurativas, así como los y las jueces, pueden tener más sensibilidad para la dimensión invisible del conflicto. Y eso también es tematizado en los círculos restaurativos. Entonces, un casito, si me permiten, un casito de violencia sexual, un chico de 27 años entró, fue a comprar en la casa de su prima de segundo grado. Bueno, era todo un conjunto familiar. Y iba a pagar y ahí vio su prima de segundo, tercero grado, pero en el pijama, en la cama, toda hermosa, una chica de 15 años. Él se acercó de él, pasó la mano donde no podía, la intentó besar, la agarró y él se quedó completamente traumatizado. Muchas de las violencias sexuales que son violencias graves, no necesita haber el acto sexual. Eso también es una fantasía que necesitamos nos acercar. Hay mucha violencia sexual que necesariamente no llega a completar un acto sexual, pero no es menos violento. Quer dizer, es menos violento, sí, pero deja trauma en la víctima también. Trabajamos 4 meses seguidas con esa chica de 15 años. En el principio, primera vez que vino, cuando yo la atendí y pregunté, ¿qué necesitas tú que sería una respuesta justa para él, digamos, Juan? Y ella dice, no, él tiene que ir a la cárcel, porque eso lo que él ha hecho no se hace. Bueno, y con la misma pregunta, pero ¿cómo la cárcel de él va a restaurar a ti tu seguridad? Bueno, mes seguinte ela vino y dice, mira, todos dicen que él tiene que ir a la cárcel. Todos dicen, sí. ¿Y tú qué piensas? Tengo mis dudas, pero ¿qué te hace dudar? Porque mi mamá dice que eu vou acabar com sua vida. E isso eu não queria. Bueno, mês seguinte, e aí, paralelamente, íamos trabalhando com o ofensor, com a senhora do ofensor, com o pastor. As duas famílias eram da mesma igreja, uma igreja neopentecostal, assim, o pastor estava junto com eles, com a mamá, com a amiga da vítima e com a vítima. Assim, havíamos um conjunto de 6, 7 pessoas mensalmente para oferecer e apenas oferecer perguntas restaurativas. Buenas perguntas que permitem reflexionar. Bueno, terceiro mês, ele não pode, quarto mês, aliás, ele não pode ir à cárcel. Bueno, o que te hace pensar isso? Sabe, quedei pensando assim, eu teria uma outra necessidade. Não falava de necessidade, mas sim, eu digo, já lo respondo em
sabes, ela diz, eu vou fazer 15 anos, sim? E nós somos pobres, pois queria que ele pudesse pagar minha festa de 15 anos. Genial, me pareceu. Bueno, não podia dizer isso, pero mira o que passou nessa chica. Em lugar de causar dano ao outro, eu vou aproveitar dessa situação, aproveitar de uma certa forma, para que ele pague minha passagem para a adultez. Isso simbolicamente é genial, porque com isso ele já deixa de ser vítima de ele e se põe como adulta, confronta em certo sentido. Isso tudo fora dentro do tribunal. A jueza havia separado esse processo, nem a jueza, era o promotor público, o Ministério Público havia separado, porque havia entendido com o acompanhamento familiar, com o acompanhamento do pastor, que era muito cercano à vítima, era amigo do ofensor, assim que o pastor tinha um fiel de la balança, como dizemos nós aqui em Brasil, e resultou que logramos fazer o ciclo restaurativo fortíssimo, com essas perguntas que lhes ofereceu no texto, que passou, que pensado, que senti, passado, hoje que penso, que pude oferecer, que necessito pedir, como imagina que poderia ser sanado, restaurada essa situação. Isso fizemos no círculo, assim, no 5º mês de trato desse caso, 1 a 1, e foi muito, muito forte, porque no final do círculo, todos os presentes puderam mirar-se e falar-se assim. E eu podia observar como, a lo largo de 1 hora, 90 minutos, mais ou menos, depois de 3 encontros com os protagonistas principais, 2 encontros com a mamã, 2 encontros com a amiga, que era muito, muito cercana e muito importante para essa chica, como foi possível abandonar a ideia de castigo, cárcel, aunque inicialmente era o consenso. Pouco a pouco foi se cambiando e se logrou fazer esse acordo que, se não houvera sido hecho, seria 6 anos de condena para a cárcel. E assim logramos reconectar reconectar em termos essa grande família, essa família estendida, pelo menos não quebrar. E seguro, pouco a pouco, essa família vai encontrar sua reconexão. E a pareja havia se separado alguns meses, voltaram e fizeram as pazes. E o que foi muito, a pessoa clave no círculo restaurativo foi a senhora do ofensor. Ela foi a última a pronunciar-se. E ela logrou mirar a cada um, e ela logrou dizer como ela se sentia quando supe que foi como que foi cambiado por uma chica de 15 anos. E disse isso para seu marido, seu esposo, e foi fortíssimo. Foi uma coisa assim, muito forte, necessita de muita coragem. É um exercício incrível de poner-se no mundo não como vítimas, mas como pessoas adultas ou em crescimento, como essa chica, uma pessoa em construção, mas com capacidade de crescimento para assumir responsabilidade. Bueno, esse é meu relato de sucesso, que é incrível, porque a violência sexual aqui em Brasil também é um tabu muito grande, e poder oferecer no tribunal um esforço como esse,
que dialoga con la ley criminal, no es poco y es un ejercicio espléndido para proponer que sí, con isención de juzgamiento, de mi parte enquanto facilitadora, con un corazón que es posible, porque yo conozco mis propias contradicciones, soy capaz de abrirme a las contradicciones de los otros. Esa es un poco la lógica para nosotros que queremos ser facilitadores. Gracias. Nelly, muchísimas gracias. Diana, ¿tú quieres aportar alrededor de las preguntas? Sí, creo que la de justicias restaurativas y pueblos originarios está contestada, ¿no? La base teórica, Caipranis lo ve de pueblos originarios. He tenido la oportunidad en Colombia de conocer y trabajar con la espiritualidad nasa, ¿no? Que tiene muchísimos elementos de justicia restaurativa, o de los mismos pueblos originarios que están en Tayrona, ¿no? Con su práctica de las palabras que curan. Bueno, los pueblos originarios de todos los países arraigan acá en la perspectivas restaurativas, ¿no? Acá en la Argentina el mate, que circula, que aúna, que un elemento en torno al cual todos dialogan. Así que creo que esa queda respondida. Lo de círculos, también creo que Nelly un poquito ha planteado algunos elementos del círculo de diálogo. Yo voy a dejar una revista de Misiones Consolata. Ya no se emite más esa revista, pero dejo ese número que justamente se llama Prácticas Restaurativas en la Escuela, y tiene unos consejitos para círculos de diálogos de escuela. Entonces ahí van a ver los círculos de diálogo y algunos consejitos para armar círculos en la escuela. Y después creo que otra pregunta tenía que ver, que me parece muy interesante, con el tema de la evaluación. Yo planteaba que claro, todo conflicto, un estudiante que saca, no aprueba, es un conflicto, y por lo tanto también tiene una perspectiva restaurativa, más en el marco de trayectos educativos obligatorios, ¿no? Que el mundo ha avanzado hacia que el nivel primario es obligatorio, el nivel medio es obligatorio, y así como hemos hablado de muchas prácticas de tipo interpersonales en prácticas restaurativas, también lo están en el bloque de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Yo les había pasado en el PowerPoint un cuadrito de un modelo educativo en donde la práctica restaurativa consiste en transformar todos los elementos del acto educativo a acto pedagógico, ¿no? Es todo otro conjunto de prácticas también. Y después había una pregunta sobre el autocuidado. Bueno, el autocuidado y el autorrestauración, como dice Nelly, gracias, allí alguien está mostrando esa revista de prácticas restaurativas en la escuela, que tiene como un compendio de varias notas que pueden aportarles. Respecto del autocuidado, como mismo Nelly nos ha compartido, estas prácticas de centramiento, esta práctica de autopercepción, de cómo me siento, de qué estaba pensando en el momento en que produje esa ruptura en la norma de convivencia, en qué estaba pensando, en esas preguntas que nosotros podemos plantear. ¿Qué pasaría si, no es cierto? Ese tipo de preguntas que ayudan, ¿no es cierto?, a ensayar habilidades
cognitivos, socioemocionales, que permiten cuidarme y autocuidarme, ¿no? Son habilidades, hay que enseñarlas, porque hay esta cultura de la velocidad y de la reacción tiene mucho de destructivo también, ¿no? Y no sé si hay otra pregunta pendiente, había notado esas. Gracias, Diana. No, yo creo que han ido de una manera muy juiciosa y muy rigurosa por todas las preguntas. Les agradecemos muchísimo. Voy a abrirle un momentico el micrófono a Jordi del Ministerio, que quiere hacer una aclaración con respecto al tema normativo en Colombia. Jordi, ya tienes abierto el micrófono. Sí, Migna, es que quiero que no quede en el ambiente, digamos, quiero dejar una aclaración acá para el sector educativo y para lo que nos compete a nosotros en el marco de la Ley de Convivencia Escolar, y es, fíjense que en la infografía que les enviamos está allí estipulado que la pedagogía restaurativa está para las situaciones tipo 1 y tipo 2, ¿cierto? Que es lo que, digamos, el marco de acción desde la escuela. Para las situaciones tipo 3, pues que son estipuladas como delitos, digamos, esto ya se sale del marco del sector educativo, del entorno escolar, esto ya pasa a la justicia ordinaria, por decirlo así, es la policía, ¿cierto? Es el sector salud, son otros sectores los que entran allí en la comisión de delitos, por ejemplo, como delitos como la violencia sexual. Entonces, en ese marco de ideas, la escuela allí no entraría a conciliar o a hacer un desarrollo de tipo pedagógico porque se sale del marco de acción que tiene. Entonces, ahí para hacer la aclaración, digamos que hay ejercicios que se han dado de justicia restaurativa en temas, por ejemplo, de violencia sexual y todo esto, pero se sale del marco de la escuela y la ley nuestra, la ley colombiana, en el protocolo 3, dice que hay que remitirlo porque son otros entes los que entran a hacer este ejercicio que se considere pertinente, ya sea penal o sea a través de la justicia restaurativa además. Entonces, eso es para hacerle la claridad a los docentes de Colombia que están escuchando acá, que digamos que el marco de acción está para las situaciones tipo 1 y tipo 2. Para las situaciones tipo 3 son delitos y se sale del marco de la escuela. Allí no vamos a hacer conciliación o restauración o esta pedagogía restaurativa porque se sale de nuestro marco de acción y estaríamos un poco allí contradiciendo los términos de la misma ley. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. No sé si aclarar nada más, también con lo dicho por Jordi Torres, que en Argentina es igual, ¿no? Hay un marco normativo dentro del cual se puede trabajar las prácticas restaurativas, y cuando excede, porque se trata de un delito, digamos así, intervienen otros organismos. Lo interesante es que ordinaria, ¿no es cierto?, cada vez más adhieren más a prácticas ya de justicia restaurativa, no prácticas de restaurativa, sino de justicia restaurativa, que van tomando estos caminos, por ejemplo, que nos ha citado Nelly. Pero totalmente en la República Argentina también es así, ¿eh? Muchas gracias, Diana. No sé, Nelly, si quieres agregar algo más. Espérate que estás silenciada. Tienes que abrir. Esa violencia sexual nosotros tratamos en la tribunal, pero, y segura, es eso, hay tipos y tipos que son de la escuela, pero también es verdad que somos invitados a alargar un poquito nuestra comprensión sobre lo que es crimen y cuánto. Yo ahora no tengo la clasificación, pero que no sea un automático. Pasó eso, portanto, ya vamos a llamar a la policía.
Porque es otra vez la pregunta, ¿qué respuesta yo quiero para esa violencia? Quiero una respuesta también violenta para sanar esa violencia, y ya sabemos lo que pasa si queremos una respuesta violenta para sanar la violencia. Así que es también comprendo que hay tipificaciones, pero también quiero invitar a los maestros y los educadores a pensar cuánto es posible alargar ese tipo 2 para tener respuestas menos violentas. Muchísimas gracias a Nelly y a Diana. Creo que ha sido una excelente tarde con ustedes. La gente está supremamente contenta por el chat. Las personas que se tuvieron que retirar nos agradecieron muchísimo el espacio. Agradecerle muchísimo al Ministerio el acompañamiento activo, no solamente estar acá, sino estar acá participando. Creo que es para todos los docentes es muy importante también, y sobre todo a todos ustedes y a todas ustedes que nos acompañan en este espacio. Realmente, como lo hemos dicho, son ustedes los que hacen que este espacio sea posible. Yo quisiera pues comentarles tanto a Diana como a Nelly que se han conectado personas de casi todo el país, que logramos tener gente además como de la ruralidad dispersa. Entonces, muchos orientadores y orientadoras escolares, también creo que eso es muy importante resaltarlo, digamos, personas que están en contacto con estos casos diariamente. Entonces, pues agradecerles muchísimo su generosidad con este espacio y su rigor también para contestar, y que todas las personas se fueran con ideas muy claras al respecto. Muchísimas gracias. Entonces quedamos pendientes de que nos envíen el PowerPoint y de pronto la cartilla de la que hablabas, Diana, para poderla publicar y que esté disponible para los... Y ahora te comparto el PowerPoint definitivo y la revista a tu correo. Perfecto, mil gracias, Diana. Nelly, muchísimas gracias. Un abrazo para todos y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias de nuevo al Ministerio, a todos los aliados. Gracias. Muy lindo. Gracias.